Estado es un instrumento de la clase dominante. La política de apertura de Chile al mercado mundial ha dinamizado el comercio exterior y elevado los flujos de inversión. Esa política también ayudó a la globalización del gran empresariado nacional que, de forma inédita, invierte masivamente en mercados externos, principalmente en Sudamérica. La gran cantidad de tratados no ha estado acompañada por una estrategia de diversificación de la estructura productiva y de la canasta exportadora. En efecto, de cada $100 que el país vende al mercado global, 97 son materias primas en bruto o con escasa transformación, provenientes de los sectores minero, forestal, pesquero y agrario, de acuerdo a indicadores de la OCDE en 2018. La industrialización no se vio complementada con diversificación de las exportaciones. Subsistió así la heterogeneidad productiva de la economía, con un sector exportador tecnológicamente avanzado y una actividad manufacturera liviana, de baja productividad, que obligó a seguir dependiendo de las importaciones de maquinarias y equipos provenientes de los países desarrollados. El auge cuprero ha sido inhibitorio de la diversificación productiva, gracias a la apropiación de rentas crecientes generadas por su explotación. Así fue durante la industrialización sustitutiva de importaciones y sucede lo mismo en el periodo actual con el fuerte crecimiento exportador, aunque en este caso no exclusivamente con base en el cobre, sino también con la explotación maderera, pesquera y fruticultura. La productividad no crece desde hace varios años en el país como consecuencia de la escasa diversificación productiva, las colusiones oligopólicas, la baja inversión en investigación y desarrollo y la mala calidad de la educación, por supuesto que afectan los salarios y el empleo. Así, la rentabilidad de los servicios, gracias a su manifiesto predominio oligopólico, ha tendido a crecer. Esto no solo vale para los servicios de capital financiero y el comercio, sino también para las inversiones en salud, educación, previsión, energía y agua, que antes eran derechos sociales, pero han sido convertidos hoy en día en negocios privados. Finalmente, la tendencia global, que estamos ante un cambio de era, la era de la globalización de los mercados. Los Estados Unidos, junto con los principales organismos internacionales, lideraron la liberalización y la apertura de la economía mundial. Hoy en día, China, la India y algunos otros países de Asia se han convertido en los principales productores de manufacturas, mientras que Europa, Japón y los Estados Unidos fundan su dinamismo en el capital financiero, así como en los beneficios que se derivan del control de la ciencia y la propiedad industrial e intelectual. Por su parte, los países de América Latina y África se encuentran acorralados en la producción de alimentos y materias primas para abastecer la producción manufacturera de Asia. Chile no es la excepción. Ha sido funcional a este nuevo paradigma internacional. Es cuanto. Adelante. Buenas tardes a todas, a todas, a todos. Es un gusto para mí estar en este importante evento que está dedicado al análisis y a la reflexión sobre Chile. Más allá de cualquier expresión protocolar, yo me siento muy complacido y debo decirlo. Recibí la invitación y gustosamente accedí a participar en este evento, en esta importante iniciativa construida e impulsada desde el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo también quiero personalizar, sé que hay un equipo importante detrás de esta iniciativa, pero quisiera personalizar en el colega Abraham Nuncio este importante esfuerzo, esta importante decisión académica de abrir este foro para pensar en dos grandes dimensiones
que son extraordinariamente importantes en el desarrollo no solamente intelectual, no solamente académico, sino también, yo diría, fundamentalmente en el ámbito político. Estas dos grandes dimensiones que articulan la preocupación del Foro de las Américas, política y cultura en América Latina. De manera que mis palabras son de gratitud al iniciar esta charla nuestra, esta conversación nuestra con ustedes. También quiero agradecer la generosa presentación que hicieron de mi persona para esta sesión. Agradezco también la compañía de las colegas que nos acompañan, Beatriz Pérez Sánchez, y también de Carmen Avendaño, que entiendo se incorporará pronto con nosotros. Quiero entender que nos acompañan en este académicos y también estudiantes. No alcanzo a verlos a todos, a todas, pero entiendo que están con nosotros y yo agradezco el tiempo dedicado para esta reflexión, para esta presentación. No podría iniciar las reflexiones que quisiera compartir con ustedes sin hacer mención a un acontecimiento extraordinariamente importante en el corazón de América Latina y creo que del hemisferio y que se plasmó en la decisión de la conciencia más avanzada de la humanidad al decidir hoy día la aceptación de la propuesta de Cuba con relación al tema del bloqueo y la decisión extraordinariamente importante de la comunidad internacional de rechazar el bloqueo. Me parece que es un acontecimiento extraordinariamente importante, inomitible, y que yo quería saludar porque efectivamente detrás de esta resolución, detrás de esta decisión, está la expresión de la humanidad en el sentido de construir un mundo distinto, de hacer a un lado aquellos elementos que irracionalmente nos separan y sobre todo abrir pasos para hacer justicia en el sentido de una demanda que se viene desplegando desde hace más de 60 años y que ha concitado la solidaridad internacional. Emocionado escuchaba ayer la intervención de México, del embajador de México en la Asamblea de las Naciones Unidas, fundamentando una vez más la importancia de hacer escuchar esta voz, que no es la primera vez que se dirige hacia una demanda justa de nuestro continente y que en este caso afecta o que tiene relación directa con la situación y el futuro de la República de Cuba. De manera que enhorabuena, esta decisión muestra a su vez un hecho sobre el cual hay que pensar mucho, porque efectivamente el aislamiento que supone para quien se opuso siempre a la posibilidad de desbloquear las sanciones, de abrir paso a un mejor entendimiento que es la política norteamericana. La política norteamericana muestra en estas circunstancias un aislamiento extraordinario, enorme, que hay que pensar, porque si la moral sigue siendo un elemento constitutivo de la política, no hay razones por parte de la política estadounidense para invocar a una comunidad internacional como supuesto aliado en términos de más sanciones, de acrecentar el daño que bloquea, que causa el bloqueo a la República de Cuba. De manera que este me parece que es un acontecimiento extraordinariamente importante y que es absolutamente como la que nos convoca esta tarde. Chile. Chile es, por muchas razones, un referente muy importante para pensar en los grandes desafíos de la región. Creo que es importante decir que en la historia política de Chile
en la historia reciente de Chile, es posible constatar dos grandes experiencias que pautan el desenvolvimiento del pensamiento político de la región y que también abren interrogantes importantes para seguir comprendiendo el desarrollo de los procesos políticos del país andino. Chile, no está de más recordar, ha sido el laboratorio de una experiencia de transformación, probablemente la más importante después de la Revolución Cubana, y que se plasmó en el proyecto de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Esta evocación es extraordinariamente importante porque significó el punto de llegada de un proceso largo. Después de 4 intentos de postulación, después de 3 intentos de postulación, la Unidad Popular supo conjuntar los elementos fundamentales para plantear una plataforma unitaria, juntando a los factores políticos y culturales más significativos del país y que se plasmó en las 40 medidas de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende. El triunfo aquel 4 de septiembre de 1970 fue extraordinariamente importante para mostrar que América Latina puede abrir surcos distintos a los establecidos por el capitalismo para construir una senda de desarrollo en función de más democracia, en función de mayor congruencia con las demandas populares, en congruencia también con un proyecto de mayor soberanía en la construcción de un país. Esto me parece que fue extraordinariamente importante en el concierto y creo que es válido decir que aquella proyección, con sus grandes planteamientos, con sus grandes propuestas, y más allá de cualquier simple mirada nostálgica, sigue siendo un gran desafío para Chile y sigue siendo un gran desafío también para pensar en los procesos de transformación de América Latina y el Caribe. El próximo año se cumplirá el 50 aniversario del golpe de Estado. Hay que decir que el golpe de Estado fue la elaboración más sofisticada en aquel entonces de una conjura construida y articulada para truncar un proceso, para revertir el proceso de transformación, pero no solamente el proceso de transformación en el sentido de truncar la iniciativa y el desarrollo del programa de la Unidad Popular, sino también para poner en tela de juicio toda la historia previa. Esto me parece que hay que señalarlo. Y cuando digo toda la historia previa, significó, entre otras cosas, significó de manera fundamental el desmontaje de todo lo que se ha construido desde 1925 hasta 1970, en términos de un proyecto nacional, en términos de otorgar institucionalidad a los procesos de transformación y a la búsqueda de la construcción de una democracia amplia, una democracia plural. De manera que el desmontaje de aquella experiencia previa, así denominado en la Academia del Estado de Benefactor, ha sido un desmontaje tremendamente profundo y doloroso para retrotraer lo que se propuso el golpe de Estado. Yo quiero señalar el golpe de Estado no como un hecho que ocurrió en el pasado, sino porque contiene la didáctica de seguir pensando en que allí donde se instala un proyecto de cambio, ipso facto, de manera instantánea, también se construye la contratendencia encaminada a frustrar los intentos de transformación. La propia democracia tiene su antidemocracia. La transformación, cuando tiene un contenido popular, inmediatamente también hace que se construyan los elementos, aquellos factores
que van conjurando y que van proyectando retrotraer, involucionar, frenar todas las iniciativas vinculadas con las transformaciones planteadas desde las más importantes demandas del pueblo. Yo quiero señalar esto porque no estamos haciendo una historia hablando de Chile, hablando del proceso de la Unidad Popular, de la gesta de Salvador Allende del 11 de septiembre, aquel martes 11 de septiembre de 1973, y el proceso instaurado a través de una dictadura cívico-militar. No estamos hablando simplemente de un hecho histórico que ha ocurrido, estamos hablando de un desafío del presente. Yo quisiera hacer una lectura de aquellos asiagos acontecimientos, pero con ojos contemporáneos. Y también quisiera compartir con ustedes la manera como se ha fraguado el proceso que se truncó el martes 11 de septiembre de 1973. Según una importante documentación desclasificada de la CIA del 15 de septiembre de 1970, se tiene conocimiento que pocos días después de las elecciones de aquel 4 de septiembre, el presidente norteamericano Richard Nixon convocó a Henry Kissinger, consejero en aquel entonces de la Seguridad Nacional, a Richard Helms, director de la CIA, y a William Colby. En aquel entonces se reúne en la Oficina Oval para el análisis de la situación por la que atravesaba Chile. Aunque esto sea hoy un dato conocido, me parece que es importante traer a la memoria con ojos contemporáneos. En aquel entonces se planteó, y quien ocupaba la Oficina Oval lo dijo expresamente, que la coalición encabezada por Salvador Allende no podía llegar a la moneda. Estamos hablando de septiembre de 1970. En los documentos desclasificados, Colby relata que Nixon estaba realmente preocupado y se mostraba convencido de que Allende potenciaría las posibilidades de propagación de los cambios en la región y fundamentalmente la inspiración de la Revolución Cubana en Chile y en otras situaciones de la región, en otros lugares del resto de América Latina. En esa reunión, el presidente norteamericano propuso la necesidad de impedir a cualquier precio que Allende fuese ratificado por el Congreso. Sus directrices conceptualmente consideraban que la posibilidad de que no triunfara era muy importante y en una relación de 10-1, pero insistió, habrá que salvar a Chile, habrá que salvar la democracia de Chile y vale la pena hacer todos los gastos que se requieran. No hay que preocuparse por los riesgos implicados en la operación. No involucrar a la embajada, cuidar a nuestra representación diplomática acreditada en Chile, destinar por lo pronto $10 millones para comenzar y todos los recursos necesarios para hacer un trabajo de tiempo completo. Debemos enviar los mejores hombres que tengamos, decía el presidente en aquel entonces. En lo inmediato hay que hacer desangrar la economía chilena. Frase memorable que encierra la ferocidad del espíritu intervencionista y que evidencia cómo el Estado norteamericano, a través de su presidente de turno, es capaz de organizar a través de sus cómplices y sus aliados una conjura de esta naturaleza. El embajador norteamericano acreditado en Santiago en aquel entonces señalaba, después de aquella reunión, también convocaba también a la participación en la reunión a la participación del ministro de Defensa, del entonces presidente demócrata cristiano Eduardo Frei, que bajo Allende, afirmaba, bajo Allende no se permitirá que llegue a Chile ni una sola tuerca, ni un solo tornillo. Hay que hacer gemir de dolor a esa economía. Hasta ahí
la cita de un material que hemos reconstruido y publicado hace un tiempo para mostrar que junto con la reacción y la derecha chilena hubo el hilvanaje cuidadoso, el montaje meticuloso de este proyecto que venía desde el norte y que tenía el objetivo estratégico de truncar el proceso más avanzado que ha construido el pueblo de Chile en aquel entonces. ¿Qué ha sucedido después? Lo que sucede después es el golpe cívico-militar, que efectivamente retrotrae el proceso de la unidad popular, instala un gobierno de facto, una dictadura, primero de una junta militar y luego la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que duró 17 años en la historia política de Chile. Uno puede decir que en la historia política 17 años es poco, pero hay que señalar que 17 años efectivamente operó bajo las características de un laboratorio donde con sindicatos clausurados, con partidos absolutamente inexistentes porque estaban bloqueados, porque la actividad partidaria era un delito, con universidades, y eso no lo podremos olvidar jamás, ocupadas por uniformados al mando de la rectoría. La universidad en la que yo estudié, en la Universidad Católica, tuvimos un rector, Jorge Suet, de memorable recuerdo a los pocos días del golpe de Estado. Y esto ha sido la tónica en todos los registros de la actividad social, es decir, una sociedad sitiada, copada completamente por fuerzas rastreras, por fuerzas militares con apoyo norteamericano. Ahora, es probable que quienes nos acompañan en esta reflexión, esto sea un asunto suficientemente sabido. Pero hay que señalar algo muy importante. El golpe de Estado fue la antesala del neoliberalismo en el caso de Chile. Y se pudo instaurar no solamente políticas económicas, esto ocurrió antes del consenso de Washington, mucho antes del consenso de Washington. En ese sentido, es el experimento más embrionario, sin que contara incluso todavía con el contexto internacional, sin que existieran todavía las políticas que más tarde se conocieron a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Por eso nosotros queremos insistir en el carácter de laboratorio de esta experiencia de Chile, porque puso en marcha el diseño de un nuevo modelo de sociedad y puso en marcha bajo el cobijo de una constitución que fue elaborada por un equipo de notables, a la cabeza Jaime Guzmán, en 1974 y que posteriormente es plebiscitado en 1980, porque habrá que darle a ese atroz proyecto de diseño jurídico-político un ropaje, un remedo de ropaje legal, y eso es lo que se ha construido bajo dictadura en 1980 para darle este halo de legitimidad al diseño constitucional. Yo quiero señalar, por supuesto, de una manera esquemática, que ese diseño constitucional, con sus normativas, es la que se sostiene en lo fundamental hasta nuestros días. Es verdad que yo quiero insistir sobre el papel de ese diseño porque finalmente el diseño jurídico-político es uno de los elementos fundamentales que reproduce el sistema, uno de los elementos fundamentales que valida el proceso de privatización. Allí están jurídicamente inscritos los requerimientos normativos de las grandes 7 modernizaciones de la dictadura, que se mantienen en lo fundamental incólumes, que se mantienen en lo fundamental intacto. Entonces, esto es extraordinariamente importante. Están los escritos históricos de quienes idearon esta Constitución, y en los planteamientos y en las propias deliberaciones de este comité de notable encabezado por Jaime Guzmán, se planteaba de que ese aparato jurídico-político tendrá que avalar el proceso
de la vida política chilena, independientemente de quienes estén en el gobierno. Es decir, estaba pensando a la usanza también probablemente, o inspirados probablemente, en el modelo paradigmático de los documentos de Santa Fe. Aquí lo que importa no es tanto los cambios gubernamentales, dirían las premisas de quienes construyeron los fundamentos jurídicos de la Constitución. Lo que importa es la sustentación de aquellos elementos permanentes, es decir, en el gobierno permanente, es decir, en el Estado. Podrán haber cambios de gobierno, pero los soportes fundamentales del Estado no habrán de variar. Este fue el objetivo primordial de la construcción del modelo jurídico-político que avaló un nuevo modelo de sociedad. Es verdad que durante el periodo 2002, 2003 hasta el 2005 se han introducido modificaciones a la Constitución, pero son modificaciones que no afectaron nunca la columna vertebral sobre la que descansa el diseño. Esto es muy importante decirlo porque quiero subrayar algo que a veces en el análisis de América Latina se nos escapa o al menos no se subraya. El papel que tiene Chile como ejemplo de neoliberalismo en la región. No solo porque lo diga el Fondo Monetario Internacional, desde luego, para quienes han triunfado con la instauración del modelo a través de la dictadura cívico-militar, evidentemente que lo categorizarán de esa manera. Pero el impacto es real. El modelo chileno es erigido como tal, como paradigma, como un ejemplo de reconstrucción económica, como un ejemplo incluso al inicio de la transformación, marzo de 1990, como ejemplo de la transición para América Latina, como ejemplo también de los procesos para abrir modernizaciones en los aparatos productivos y sobre todo también para el desarrollo de la economía. Entonces, esto por supuesto que está mistificado, esto está construido, pero yo quería señalar que lo que viene después del golpe, lo que viene después de 17 años de dictadura cívico-militar, es un proceso de transición que se corresponde de alguna manera con las grandes preocupaciones transicionales en América Latina, para los académicos, estudiosos de mucha inspiración, de mucha inspiración justamente de la transitología, los estudios de aquel intervalo que va entre una dictadura o el tiempo que supone el paso de una dictadura a una democracia. Guillermo O'Donnell, pensando seguramente en la experiencia de Chile y de otros procesos de la región, ha calificado estos procesos como transiciones hacia una democracia de baja intensidad. Y yo creo que el politólogo argentino tenía razón, porque efectivamente estos procesos de transición, si bien en el caso de Chile logró hacer a un lado a la dictadura de Pinochet, sin embargo, no ha podido encarar exitosamente la herencia del pinochetismo, es decir, un modelo sin Pinochet, pero con prosecución política, jurídica, económica e ideológica del pinochetismo. Este es un elemento importantísimo, de manera que cuando nosotros en nuestras reflexiones y en nuestro análisis caracterizamos el proceso de transición de 30 años, desde marzo de 1990 en adelante, como un proceso político de democratización anodina, donde se ha pactado efectivamente los aspectos más ásperos de la dictadura, pero en aras de sostener el anclaje fundamental de un modelo de sociedad y sobre todo su capacidad de reproducir ahora invocando elementos de la democracia. Entonces, esto me parece importante de subrayarse. En el 2005, de comercio en la región, ya han sucedido algunos elementos de reactivación popular extraordinariamente importante en la región. La guerra del agua en Bolivia contra la privatización, nada menos que del agua,
el desarrollo constante a lo largo de este periodo del movimiento sin tierra en el caso de Brasil, la reactivación del movimiento estudiantil en el caso de Chile, el levantamiento zapatista en 1994, y yo diría que como algo, como un punto axial, el Caracazo en Venezuela. Es decir, aquí podemos dibujar un arco de desarrollo de los movimientos sociales, populares, con una impronta neoliberal, no necesariamente articulada en términos políticos, pero bajo esa bandera. Entonces, en ese marco se explica también el desarrollo de un proceso extraordinariamente importante que tuvo lugar en Mar del Plata y que fue justamente el que la conjunción de esfuerzos hemisféricos de gobernantes de la talla de Kirchner, de Lula, de Lugo, pudieron efectivamente plantear no solo en el plano hemisférico y no solamente en el plano jurídico diplomático, sino sobre todo la posibilidad de convocar a las fuerzas populares, porque no hay que olvidar que en Mar del Plata, cuando se pudo frenar aquella intentona neocolonial del ALCA, llevado por la política norteamericana, eso se pudo realizar gracias a que también el encuentro de presidentes fue también un encuentro del pueblo y de las iniciativas populares, de fuerzas políticas, sindicales, culturales y las más diversas demandas que se agruparon bajo esa bandera de no al ALCA. Bueno, yo creo que esto fue extraordinariamente importante porque Chile no estuvo junto con las banderas más avanzadas de América Latina en aquel entonces, como tampoco estuvo cuando tuvo que estar al momento en que se produce el golpe de Estado en el 2002 contra Chávez en Venezuela. Traigo a colación esto porque el gobierno de la transición encabezado por Ricardo Lago, y créanme que no me complace decirlo, porque me parece vergonzoso y además penoso, sin embargo fue el gobierno de entonces, de la transición, que reconoce al golpista Carmona que se hace cargo después del golpe del 2002 contra el gobierno bolivariano de Chávez. Y claro, nosotros sabemos la historia ulterior, sabemos que los golpistas en Venezuela no salieron triunfantes, pero queda en los anales del análisis, para los análisis, efectivamente, esas conductas de quién es quién y cómo se han comportado frente a los procesos de la región. Y yo quería subrayar este elemento porque es un elemento muy importante reconocer y que da la pauta también de los procesos y de los niveles y de la estatura de la transición que se ha desarrollado en el caso de Chile. Ahora, evidentemente hay muchos estudios que nos hablan de cuál ha sido esa característica, pero yo quería señalar que ese experimento, ese segundo laboratorio, que es el laboratorio del neoliberalismo en Chile, en lo fundamental ha sido un laboratorio muy profundo, un laboratorio no solamente por las políticas económicas, no solamente porque hoy día podemos constatar a la luz de los indicadores de la CEPAL e incluso del propio Banco Mundial que Chile es de las sociedades con mayor asimetría socioeconómica, de las más desiguales, no solamente aplicando Gini, sino que viendo realmente cómo se distribuye la riqueza socialmente generada. 4 familias concentran el equivalente de casi el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de una capacidad de concentración de quienes impulsaron el golpe y de quienes promovieron, defendieron y siguen reproduciendo el modelo neoliberal en Chile. Yo creo que no exagero si afirmo o si afirmamos que Chile es, hoy en el contexto latinoamericano, es probablemente la sociedad más privatizada de la región. Y tiene por eso mismo las más grandes dificultades para plantear la transformación. Comparte, por supuesto, las grandes dificultades con otros países empeñados en transformar el neoliberalismo. El neoliberalismo nos está mostrando, y esto más allá
del entusiasmo que nos pueda provocar resultados tan esperanzadores como el de Brasil de este fin de semana, o procesos tan esperanzadores como el que encabeza Xiomara Castro en Honduras. Desde luego, el proceso también extraordinariamente importante de la Cuarta Transformación en México, el proceso en Argentina. O sea, si nosotros redibujamos el proceso en el Perú, a pesar de las grandes dificultades del gobierno de Castillo, o de las grandes dificultades con las que se enfrenta el gobierno progresista de Castillo. Lo mismo podría decirse del gobierno de Fernández en Argentina. En fin, desde luego este proceso bajo la bandera de la paz y de la reconstrucción de la democracia en el largo camino hacia un derrotero mejor de Colombia. Entonces, este mapa que tenemos en América Latina, que es un mapa ciertamente esperanzador, que va dibujando seguramente una segunda oleada de los procesos progresistas bajo el desafío de la transformación antineoliberal, yo creo que es importante, y Chile no está fuera hoy por hoy de ese marco. La colega que nos ha presentado, Beatriz Sánchez, hacía una alusión a las elecciones recientes en el caso de Chile, que ciertamente son elecciones importantes, No hay que perder de vista, y quiero seguir tejiendo ese hilo conductor de las dificultades del neoliberalismo en las actuales circunstancias de América Latina y desde luego de Chile. Yo creo que en Chile la derecha ha tenido una enorme capacidad de rearticular sus posiciones. Y ha sabido incluso dirimir sus diferencias de tal suerte que puedan plantear siempre un bloque consistente, aquello que Norbert Lechner denominaba en Chile. O sea, en Chile gobierna una minoría consistente, decía Norbert Lechner, todavía allá por el segundo quinquenio de 1980. Yo creo que esa caracterización sigue vigente. Sin embargo, la derecha ha sabido capitalizar las grandes transformaciones ideológicas que imponen el neoliberalismo. Y yo creo que el mayor triunfo del neoliberalismo no solamente está en la aplicación de su política económica, no solamente está en habernos mostrado esta distinción entre gobierno y Estado, que podemos conquistar el gobierno, pero que el Estado permanecerá incólume, que permanecerá intacto. No solamente por eso, sino porque ha podido instalar en el imaginario colectivo una forma de concebir la política, una forma de concebir la vida social, y eso es también algo que debemos seguir pensando, el gran triunfo ideológico del neoliberalismo, que me parece que es el principal triunfo, eso por un lado. Y por supuesto, uno puede decir, ¿por qué la derecha en Chile es tan poderosa? ¿Por qué es tan poderosa la derecha en Chile? Yo creo que esa pregunta hay que instalarla, y la respuesta no es una respuesta sencilla, no puede ser una respuesta banal, no puede ser una respuesta sobreideologizada. Es verdad que Maestro Darío, con la pena, pero ya llegó nuestra invitada Carmen Avendaño para darle también un espacio. Con todo gusto, termino en 1 minuto y medio, si me permite. Muy bien, muy bien. Yo quería señalar la fuerza que tiene la derecha en Chile y lo que se pueda extrapolar, por supuesto, a sabiendas de que cada historia nacional es una historia nacional. La derecha es poderosa no solamente porque tiene esa trituradora de conciencia que es la maquinaria mediática, que hoy día acumula una experiencia extraordinaria desde el Mercurio. No hay que olvidar que Edward estuvo en esa reunión a la que yo hacía mención al inicio de mi exposición. Entonces, no solamente porque controlan los aparatos mediáticos, no solamente porque controlan los factores del desenvolvimiento financiero, no solamente porque tiene vínculos extraordinariamente fuertes con la política norteamericana. Yo creo que la derecha en Chile es fuerte porque tiene aliados en el mundo democrático y porque sabe construir también el mundo de la traición. Y esto me parece que es un trabajo cuidadoso, que hay que pensarlo. Y lo hemos visto ahora el 4 de septiembre,
en las recientes elecciones plebiscitarias, en la que se tuvo la posibilidad de dar soberanía al pueblo con una propuesta que yo creo que es la más avanzada, aunque haya sido rechazada plebiscitariamente. Pero el trabajo cuidadoso de la derecha hizo que la propuesta más avanzada de transformar el aparato jurídico político que sostiene el neoliberalismo en Chile no pudo ser. Esto significa también que quienes desde el mundo progresista y particularmente las expresiones de las izquierdas tenemos que abrir cauce para una mayor reflexión, no solamente sobre nuestras posibilidades, sino también en términos de conocer mejor las grandes adversidades que supone modificar este modelo de sociedad que es el modelo neoliberal, aun cuando hoy día las expresiones populares están encaminadas en esa senda, pero me parece que en un esfuerzo como el que aquí se realiza, pensar en este foro, tenemos que pensar justamente en esas grandes dificultades y movernos en este espacio que para Gramsci era entre la voluntad indispensable, donde está la fuerza de nuestras convicciones ideológicas, pero también la prudencia de la razón, donde tenemos que volver a repensar sobre los diagnósticos y la manera como sumando fuerzas es indispensable para construir democracia, pero también es importante que esas fuerzas mayoritarias sepan ir construyendo al sujeto popular, capaz de convocar, capaz de sumar en una correlación que es mucho más que una sumatoria electoral. Muchas gracias. Yo llegaría hasta aquí con esta reflexión sobre la situación de Chile y sus perspectivas. Muchas gracias, maestro Darío Salinas. Damos paso a nuestra invitada, Carmen Avendaño. Adelante. Prenda su micrófono, por favor. No la escuchamos, Carmen. Prenda su micrófono. Hola, ¿ahora sí? Sí, sí. Bueno, un saludo y un agradecimiento por la invitación a participar en este foro, especialmente a quienes me están acompañando en el panel y también a quienes me parece hay estudiantes entre quienes están escuchándonos por aquí. Por lo impaciente se les nota. Y bueno, les saludo desde Viña del Mar. En este momento me encuentro en Chile, aunque he residido entre México y Chile toda la vida. Me tocó entre el 83 y el 93 estar acá, vivir una parte de la dictadura y parte de la transición. Y me tocó estar entre el 2015 y este año viviendo el estallido social y algunos de los procesos recientes, ¿no? Entonces, no podría hacer una exposición tan puntual y bien hecha como lo hizo Darío Salinas, pero desde el lado de la cultura que bueno, no es un lado, estamos todos ahí, pero desde el lado de la edición, desde el lado editorial, puedo complementar también un poco mi experiencia de Chile, que tiene esta mirada mexicana también, sobre una experiencia en particular, que es la edición de un libro testimonial que se llama Los Días del Carmen, 4 hermanos contra la dictadura, y que justamente recoge la historia reciente de Chile desde la mirada de una mirada campesina, una mirada marginal, digamos, una mirada que está situada lejos de la capital y que además proviene de personas, digamos, que no son autónomos en cuanto a su escritura, ¿no? Que hicimos un pacto de confianza para llevar adelante este relato de 4 hermanos que son 4 de 10.
en un proceso en el que participan de los mayores y los menores, abarcan desde la reforma agraria hasta las guerrillas centroamericanas. Ellos se involucran, se politizan en el periodo de la reforma agraria y participan en clandestinidad, luego abiertamente dentro de las luchas sindicales. El menor de ellos se va a formar a Cuba para foguearse, digamos, en la guerrilla nicaragüense, sandinista, y venir y volver a Chile para luchar contra la dictadura con una preparación militar, digamos. Y en el momento en que regresa, cambia la política del partido. Estamos hablando de miembros del Partido Comunista, cambia, justamente se empieza a dar ese proceso hacia la transición a la democracia, y bueno, toda la gente que participó dentro de esta formación quedó un poco en el aire, que regresa a Chile y se encuentra con este pacto. Digamos que la democracia o la transición se da en Chile con un pacto político que significa una, ¿cómo decirlo? Una negociación de las expectativas bastante fuerte, en que las necesidades de justicia, tanto a nivel humano como social, tanto económico como en el aspecto de los derechos humanos, se ven pues muy defraudadas en este inicio, en esta transición. Se le llama transición porque se está postergando perpetuamente eso que se espera, ¿no? Esa alegría que ya viene. Ese es uno de los eslogans de la campaña electoral: la alegría ya viene. Y mucha de la gente que participó recientemente en las revueltas sociales decía que la alegría nunca llegó, ¿no? Entonces, dentro de este relato, volviendo al relato que me ocupa, lo interesante es que todo está contado desde la experiencia propia, ¿no? Y la experiencia propia no como una experiencia individual, sino como la experiencia de un miembro de una familia, de alguien que pertenece a un colectivo, y de un colectivo a su vez que pertenece a una zona específica, que tiene una identidad, y que cuenta esa historia desde su vocabulario, desde su identidad y desde incluso su sentido del humor, y que no discierne tampoco entre, o sea, que no, digamos, no separa tajantemente las experiencias dolorosas de la resistencia política con las jocosas, ¿no? Entonces es un relato muy interesante. Incluso yo diría que el sentido del humor es parte de la resistencia política, y la alegría también, sin duda, por esta misma situación de esta alegría postergada, o sea, que parece que alguien desde fuera nos la va a brindar en algún momento, y que no llega nunca, porque hay que ir de a poco con las transformaciones, porque, en fin, ¿no? Por esto que siempre viene de afuera, y que siempre le está diciendo a los movimientos populares que deleguen en las autoridades toda posibilidad, ¿no? Que sí, que está muy bien, que sí, entendemos perfectamente las demandas, pero déjenos a nosotros, que sabemos realmente cómo hacer las cosas, manejar estos procesos, porque son unos procesos complejos, en fin, ¿no? Y en este plebiscito reciente, yo diría que eso fue también una lucha muy palpable,
en la desconfianza que había hacia los actores políticos que emergían, emergentes dentro de esta circunstancia, de esta nueva revuelta social, para que integraran la comisión o las comisiones que iban a redactar el nuevo texto constitucional. Yo quería agregar también, distinguir que esta demanda de un cambio constitucional antecede a Bachelet, es muy largo, digamos, es una preocupación constante, dado que desde la dictadura se instaura esta constitución que protege los privilegios de la clase dominante. La solicitud o la petición permanente del cambio constitucional está a lo largo de toda la llamada transición a la democracia, ¿no? Simplemente con el estallido, digamos, con el estallido social del 2019, entonces ya no puede la clase política hacer oídos sordos de esta exigencia, porque es pedida con todos los elementos, ¿no? Es pedida por la sociedad, y además es, digamos que una de las cosas que llama la atención es que dentro de las pancartas que salen dentro de las protestas, pareciera como un borrador constitucional, porque se piden distintos aspectos de renovación en todos los ámbitos. Está el ámbito de la salud, está el ámbito de los derechos de las mujeres, está la educación, están los derechos humanos, muchos aspectos. Está el acceso, bueno, o el agua, el tema del agua, de la desprivatización del agua, está ahí dentro de las demandas sociales que se escriben en pancartas y paredes durante el estallido. Pareciera un borrador, y al momento de traspasar ese borrador al texto constitucional, hay un primer nivel de negociación, y al momento de votar esa nueva constitución, pareciera que no es posible hacer una síntesis de todo eso que parecía tan claramente expresado, ¿no? Durante la revuelta popular aparecen todas las demandas juntas, y conviven, digamos, naturalmente, pero al momento de buscar este texto constitucional que recoja las demandas y que actualice todo lo que está, que abra todos los candados que dejó la Constitución de Pinochet, para que pueda haber justicia social, digamos, pareciera que no se pueden abarcar tantas demandas, y pareciera que se disgrega el movimiento social en las distintas demandas, ¿no? Que no son otra cosa que un cambio de paradigma que se está buscando revertir desde el lugar donde se instauró el anterior, ¿no? Entonces, sin embargo, dentro de esta, digamos, imposibilidad de forjar un solo relato, quisiera regresar al libro del que les estoy hablando, en que estos 4 hermanos de distintas edades que participan en la lucha política desde distintas formas, de cierta manera está tratando de articular la diversidad de demandas a través de un relato familiar, ¿no? Entonces, como estos hermanos pertenecen justamente a una zona de sequía y de saqueo, como se habla en la región a la provincia de Petorca, justamente, y se enfrentan, después de haber luchado contra la dictadura, desde el movimiento sindical campesino,
y después de haberse formado en el exterior para derrocar a la dictadura, se encuentran como productores nuevamente en el campo, enfrentándose al saqueo de las aguas, ¿no? Enfrentándose con que el ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Lloma, demócrata cristiano, tiene derechos de agua en una cuenca que está agotada y donde no se pueden seguir otorgando, y ellos que son campesinos no tienen acceso al agua, ¿no? Esto es como una muestra, un botón de muestra de lo que es la transición a la democracia en Chile. El agua es un tema muy claro en ese sentido, ¿no? Como un ministro de la llamada transición tiene propiedades y derechos de agua, y además de estos derechos de agua, drenes clandestinos por los cuales va secando la cuenca, entre otros grandes productores. Y este libro también da cuenta del proceso de reconversión, de cómo los cultivos tradicionales van siendo reemplazados por los cultivos de exportación, y cómo también el campo se va abandonando, cómo se van reduciendo las oportunidades para quedarse ahí, cómo digamos, se van reduciendo las oportunidades a un punto en que a los campesinos no les queda otra que sembrar paltas o aguacates, este mismo cultivo que saquea la tierra, porque sus otros cultivos, los otros, no tienen salida, no tienen un espacio dentro del comercio, no les permiten mandar a los hijos a estudiar afuera, dentro de un contexto de centralización total, dentro de un contexto de educación privatizada. Y aunque ellos sepan y tengan una conciencia de que estas mismas plantaciones están, requieren un recurso hídrico que está sobreexplotado, recurren a ellos en la actualidad porque no tienen otra forma de hacerse de recursos en este contexto. Bueno, este es a grandes rasgos lo que puedo aportar antes de preguntas o debate. Muy bien, maestro Nuncio, ¿algún comentario final? Pues la verdad, me he sentido muy satisfecho al escuchar tanto, digamos, una visión amplia, crítica respecto de lo que después nos ha venido a narrar Carmen de este texto fantástico de esos cuatro hermanos, ¿no? Que como la mayor parte del sector popular de Chile ha estado esperando, así como en esa pieza de teatro, que aparezca o que venga Godot, y Godot nunca llega, ¿no? Así que creo que ese es el drama de América Latina. El drama de América Latina es que siempre los pueblos están esperanzados donde hay una elección, a que llegue alguien al que les dé un poco más, algo más de lo que tienen, porque su condición es francamente muy lamentable. Y en efecto, hay gobiernos que se empeñan porque esa brecha enorme, cada vez más inhumana, cada vez más lacerante y hostil a la condición de las comunidades, que es la enorme riqueza que se va acumulando. Nunca pierden los bancos, obviamente, nosotros lo sabemos muy bien aquí en México. Nunca pierden los grandes empresarios, ¿no? Pero sí, el pueblo está sujeto pues a esta mano invisible, ¿no? Que se muestra como muy generosa y que al cabo pues no es más que una garra rapaz, ¿no? Una garra rapaz que le arrebata lo que tiene a quien puede y a quien le ofrece menos posibilidades de resistencia. Entonces, este drama ciertamente
pues se ve que está presente, lo decía el doctor Salinas, pues está presente prácticamente en todos aquellos países donde la izquierda o vaya los gobiernos progresistas han triunfado sobre la derecha. Son gobiernos precarios de alguna manera, ¿no? Y donde apenas aquellos que reclaman la democracia pierden, inmediatamente pretenden arrebatarla y de la peor manera, ¿no? Está presente, salvo quizá con menor, con menor fuerza en Bolivia por el tipo de población. Ahí, francamente, sí creo que ha habido un cambio cualitativo, simplemente porque el poder de la burguesía boliviana ha sido incapaz de transmitir su mensaje, de hacerse oír, pues por una masa enorme, que es la mayoría de la población, que no le entiende a su lenguaje, porque tampoco ese poder, cuando lo han tenido en sus manos directamente, no entienden el lenguaje de la mayoría indígena. Entonces, aparte de eso, pues todos los demás países están siempre tratando de mantenerse en el poder con negociaciones, así como lo señalaba Carmen, que dan al traste con lo que se pretendía o con lo que se anunciaba, ¿no? Y entonces siempre el pueblo, al fin de cuentas y de un periodo constitucional de un gobierno, se queda como los 4 campesinos de este magnífico relato, como pues esperando a Godot, ¿no? Esperando que la alegría pueda llegar algún día. Yo creo que podemos abrir una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Doctora, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, pero parece que la doctora no me escucha, así como para poder abrir una ronda, pues ya muy pequeña, porque son las 5:30. Desgraciadamente creo que no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Nos disculpamos con nuestra audiencia. Y sí queremos invitarles para que ustedes le den seguimiento a los diferentes conversatorios, esos diálogos que hemos planeado para que se dejen difundir a través del fórum. Creo que las realidades de América Latina e incluso de Estados Unidos y Canadá que hemos venido pues escuchando y viendo, pues nos van a decir algo más de lo que nuestro interés muy inmediato puede decirnos. Aquí hay muchos estudiantes presentes. Hubo una audiencia de hasta 310, 300 por ahí de personas. La mayoría son estudiantes. Entonces, a esos estudiantes yo quisiera dirigirme simplemente para hacerles saber que vamos a estar presentes todos los días entre 4 y 7 de la noche más o menos, ¿no? Con 2 de los diálogos que van a protagonizar nuestros expositores. Uno se inicia siempre a las 4 de la tarde y el que le sigue a las 5:30. Por eso es que como ya estamos sobre el tiempo, pues simplemente quisiéramos pedirle en este caso a los participantes, tanto a Carmen como al doctor Darío Salinas. Bueno, le llamo Carmen, pues somos amigos, pero además para mí ella es una reconocida poeta, ¿no? Tiene una obra poética muy interesante, es editora, traductora, he leído pues buena parte de su obra y la verdad, digamos que la literatura le permite a uno una dimensión íntima de los grandes procesos que se producen en un país, en una región. Entonces, simplemente pedirles que nos ofrezcan un par de ideas ya para despedirnos y a mi vez yo quisiera, antes de todo, darles nuevamente las gracias por su participación. Por favor.
Voy a darle la palabra a Carmen. Por favor, Carmen. Muchas gracias, Abraham. Mira, yo quisiera cerrar retomando una de las cosas que dije yo y otra el doctor Darío Salinas. Una es sobre la posibilidad de tener relatos que nos permitan unir las múltiples aristas que están en juego ahora. Creo que en ese sentido estamos más avanzados hoy que hace 20 años, que iniciando en los 2000. Ahora estamos, pienso yo, en una situación política más álgida, más grave, ecológica, política, más grave, una crisis mayor, a pesar de que haya escenarios favorables en algunos países de América Latina. Pero por esa misma razón tenemos más elementos, mayor conciencia, está extendiéndose, expandiéndose en gente que antes no tenía la conciencia de mayor manera, y lo que necesitamos ahora también son formas de mirar la realidad que nos permitan enlazar la multitud de aristas que tenemos para hacer este cambio, ¿no? Y respecto de lo que planteaba hacia el final el doctor Darío Salinas sobre cuál es la razón de la fuerza de la derecha, o cuál es el poder de la derecha, o por qué triunfa la derecha, yo diría que en América Latina, y desde mi lado, hay un componente identitario muy importante dentro de esas razones, por así decirlo, ¿no? Yo creo que desarticular esa identidad, esas sumisiones identitarias, o la sumisión dentro de la identidad, reconocerse en lo singular y en lo que compartimos en América Latina, y en la gran diversidad que tenemos, empezando por la diversidad lingüística, que es la principal. Creo que ahí está la fortaleza, y también en la diversidad que tenemos de las culturas orales y las escritas. Creo que ahí está la fortaleza para dar vuelta la tortilla. Pues muchas gracias, Carmen. Gracias. Sí. Doctor Salinas, por favor. Dos cosas. Primero, subrayar la importancia de sostener un proceso reflexivo como el que inaugura este Foro de las Américas. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante. Necesitamos, más que respuestas apresuradas, necesitamos abrir preguntas sobre dónde están los grandes enclaves, las grandes rémoras, los grandes diques de contención que se oponen a los procesos de transformación. ¿Y cómo es posible? Y para entender cómo grandes mayorías, colmadas de razones, sin embargo, son derrotadas. Eso hay que tenerlo muy presente. A mí me impresiona mucho la distancia que tiene la suma de voluntades democráticas en el caso de Chile respecto de la suma de voluntades reaccionarias. En la primera vuelta, Boric solamente se distancia de 150.000 votos. Y el triunfo finalmente, es cierto que en términos técnicos electorales, Boric es incuestionablemente el presidente de todos los chilenos, de todas las chilenas. Sin embargo, la presencia agrupadora, sumadora de la derecha es impresionante. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de saber estudiar esto, de saber entender dónde radican estas fuerzas. Hoy día Chile se enfrenta a un escenario de derrota, porque efectivamente después del 4 de septiembre, la derecha quiere transformar este retroceso o este gran percance en una derrota estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Que no se vuelva a discutir la posibilidad de un nuevo modelo jurídico-político, que no se vuelva a discutir un nuevo esquema jurídico, ni mucho menos un nuevo modelo de sociedad. Son los grandes intereses que sustentaron el golpismo, hoy bajo ropajes diferentes, los que sostienen justamente la reproducción del sistema y que esto se mantenga. Entonces el desafío en el caso de Chile es extraordinariamente grande.
remontar esta situación, sobre todo sabiendo que una institucionalidad tan desprestigiada como el Parlamento es la que tendrá que dar lugar a una nueva forma de discusión sobre la nueva Constitución, la verdad es que es un desafío enorme. Entonces, las apuestas están dadas y por supuesto que hay mucha confianza también en el aprendizaje desarrollado durante estos años, pero falta un mayor nivel de articulación política, un mayor entendimiento entre las fuerzas genuinamente democráticas y sobre todo identificar dónde están los aliados de la derecha, aunque tengan ropaje democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salinas. Yo creo que esta ha sido pues una magnífica conclusión de parte de ustedes y le voy a pedir a la doctora Beatriz P. Sánchez que concluya precisamente el programa. Pues agradecerle a los invitados Daría Salinas y Carmen Avendaño su participación y no olvidar también que el capitalismo llegó para quedarse, que uno de los obstáculos más grandes que hay para una verdadera democracia, pues tiene que ver precisamente con toda la organización que el capitalismo ha organizado para, a través de sus grandes instrumentos, para que pueda seguir Yo me voy a salir. sobreviviendo. Eso sería otra cuestión que habría que discutirse. Y muchas gracias. Correcto. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Cerramos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hago aquí?